Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 51 que se llama Nitzarim, Nitzabim. Nitzabim significa estáis de pie. Esta es la tercera porción de la semana y se encuentra en Deuteronomio 29, verso 16 al 29. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre, por dejarnos llegar hasta este momento, Padre, y que seas tú obrando en cada corazón. Danos un espíritu enseñable y moldeable a ti, así como la acacia, Señor. Que seamos, Padre, tu especial tesoro, Señor. Ayúdanos a entenderte, Señor. Gracias te damos, Padre, por el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua y que seas tú obrando en cada corazón, en cada mente, en cada alma, Señor. Que sean transformadas nuestras almas, Señor, y mengua, por favor, nuestras bocas, Padre. Pon guardas para no hablar cosas que no tengamos que hablar, Señor. Ayúdanos, quita toda teología, toda filosofía, toda tradición de hombre, Señor. Gracias te damos, Saba, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Entonces, dijimos que vamos a empezar desde el verso 16, perdón. Ajá, desde el verso 16. Vamos a subir un poquito para no pasarme la lectura hasta el 29. Vamos a remarcarlo. Y la palabra del Eterno dice, pues ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por, ay, tapé esto, por las cuales han pasado. Además han visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra re- regada junto con la seca. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderá contra ese hombre y toda maldición que esté escrita en este libro caerá sobre de él y el Señor borrará su nombre debajo del cielo. Entonces el Señor lo señalará para adversidad de entre todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. Y la generación venidera, sus hijos que se levanten después de ustedes, y el extranjero que venga de tierra lejana, cuando vean las plagas de la tierra y la enfermedad con las que el Señor le ha afligido, dirán, toda su tierra es azufre, sal y calcinación. Sin sembrar, nada germina y el pasto no crece en ella, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboín, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Y todas las naciones dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Entonces los hombres dirán, porque porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales él no les había dado. Pero por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero todas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Bueno, vemos que ahí en el 29 termina.
Sí, ahí termina. Entonces estamos viendo todo lo que está aconteciendo em, este pueblo, con Israel. Moisés les hace recordar cómo el Señor prácticamente los sacó de Egipto y cómo ellos habitaban en esta tierra, cómo ellos pasaban entre las naciones. Además, ellos al pasar por estas naciones, al pasar por Egipto, se dieron cuenta de la idolatría que había en estas naciones, las cuales adoraban madera, piedra, plata, oro, y todos sus corazones se alejaban del Señor en muchas ocasiones. Nosotros lo vimos, lo palpamos al leer esa lectura de lo que estaba pasando en, por ejemplo, con Pinjas, lo que sucedió, cómo los invitaban a hacer esos rituales, las moabitas, cómo ellos se alejaron, cómo entró la plaga, nosotros lo vimos, lo palpamos. No físicamente, pero sí cuando nos trasladamos a la palabra nos damos cuenta de todo lo que estaba aconteciendo en ese instante. Ahora, esas maldiciones llegaron. Ahí hubo una plaga de mortandad y empezó a morir gente cuando desobedecieron. Pero hay más maldiciones en las cuales cuando ellos miren esto, ellos van a entrar en una terquedad y van a decir, aunque yo ande de terco o aunque yo ande rebelde, en mi corazón, el Señor, o sea, ¿qué puede pasar? No puede pasarme nada. Y entonces el Señor se va a molestar y va a enviar situaciones difíciles a esas personas. Incluso hasta los puede borrar de su vida de este plano físico. Por eso dice, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces, el Señor señalará para adversidad entre todas las tribus. O sea, estas personas se van a empezar a ver que hay maldiciones, que hay trabas, que no pueden avanzar, que hay cosas que están sucediendo en sus hogares, que no, o sea, que no pueden avanzar. Porque hay que recordar que el Señor hablaba de la despensa, que la despensa no iba a haber despensa, iba a haber como sequedad en esas personas. Hoy en día vemos que hay mucha pobreza por pactos, hay mucha pobreza. Yo he escuchado de dos casos, uno donde esta persona, no recuerdo el nombre, pero es un profeta americano y él empieza a narrar su historia donde él dice que él robaba a ciertas tiendas. Entonces, él quería prosperar y no podía prosperar. Todo lo que hacía le salía mal. No podía hacer negocios, no podía avanzar, hasta que el Señor le hizo ver lo que había pasado y él que tenía que hacer, arrepentirse, y el Señor le hizo ver que tenía que regresar a esa tienda donde él había robado y regresar con rédito, se puede decir, o sea, con dinero de más de lo que él había robado y más aparte, pues el extra, ¿no? Todo lo que él se robó y el extra, entonces, y pidió disculpas. Él fue con el manager, se disculpó, y lo más curioso es que al instante no iba a haber un resultado, pero ya cuando él empieza a hacer sus cosas como normalmente los hacía, él empezó a ver que empezó a avanzar en lo que hacía, en lo que trabajaba, todo empezó a funcionar bien, o sea, fue como sorprendente y uno dice, wow, ¿no? Cómo el Señor hizo que él mirara y dónde estaba la maldición. Entonces, hay otra persona que también escuché, también hablaba de ese tipo de maldiciones, cómo identificarlas. Entonces, ellos avanzan cada vez que el Señor les hace ver en qué fallaron o cuáles fue lo que sus generaciones hicieron. Ellos rompen con esas maldiciones y empiezan a avanzar. La otra persona iba a iniciar un negocio, pero vivía en una casa muy pobre. Entonces llega con un pastor donde este pastor le hace liberación y al hacer liberación se da cuenta que hay una maldición de pobreza y empieza a trabajar y le dice, cuando tú salgas de esto, te va a salir mucho trabajo y vas a empezar a comprar más máquinas y vas a avanzar. Y así fue. Después de que hicieron el trabajo de liberación con él,
empezó a trabajar todo y ahora él ya tiene su empresa y está funcionando. Entonces son cosas que nos tenemos que ver, decirle al Señor, que es dónde ando en maldición. Entonces vemos que el Señor nos ha tenido tanta misericordia que vemos que a través de estas advertencias, a través de estas señales, nosotros tenemos que palpar qué es lo que está sucediendo. Eh, y no caminar con terquedad, como aquí dice, que a pesar de que veían que estaba pasando algo, ellos caminaban en terquedad y seguían en lo mismo, seguían en lo mismo. ¿Por qué? Porque es como un alcohólico anónimo. Cuando tú empiezas a reconocer que algo está mal, actuar. Pero si tú no quieres reconocer, no vas a poder actuar, no vas a poder avanzar. Entonces, aquí dice en el 20 que el Señor jamás querrá perdonar a esa persona, sino que la ira del Señor, el celo arderá contra ese hombre y que y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre de él y el Señor lo borrará su nombre debajo del cielo. Entonces, tal es esta situación que lo podemos ver con Moisés. Cuando Moisés no circuncidó a su hijo, le viene él una enfermedad y el que tiene que circuncidar circuncidar, perdón, a su hijo es Séfora. Entonces él tenía que actuar haciendo algo, no lo hizo, entonces le llega una maldición, le llega enfermedad y la que tiene que actuar era Séfora. No era enfermedad, el ángel lo quería matar. Dice en algunos comentarios que era una enfermedad. Por eso es que dicen que el ángel lo quería matar, porque ya la enfermedad estaba tan avanzada que lo podía matar. Entonces, por eso Séfora le corta el prepucio al bebé, o no sé cuántos años tenía el niño, y se lo avienta en los pies y le dice ahora, por esto vamos, somos esposos de sangre, algo así le dice. Entonces, estamos viendo que ahí está operando algo. Cuando empezamos a hacer un hincapié de un recuento de lo que pasa en nuestras vidas, vamos a poder captar qué es lo que está sucediendo. Ahora vamos a pasar al verso 25. Dice, entonces los hombres dirán, ¿por qué abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto? Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y adoraron dioses que no habían conocido y los cuales él no les había dado. Por eso el Señor ardió la ira del Señor contra aquella tierra para traer contra ella maldición que está escrita en este libro. Entonces la idolatría es un punto muy importante para dejarla, para no seguir en lo mismo, para cortar pacto con esos dioses falsos. Hay que cortarlo de raíz. Tal vez estando dentro de la idolatría no veamos tanto cosas malas que nos vengan, pero es porque no, ¿qué perdemos? ¿Y qué pierde el enemigo? Nada, porque mientras nosotros estemos en comodidades, eh, el enemigo no le interesa, somos de su bando. Pero cuando nosotros entramos en pacto con el Eterno, nos empiezan a acarrear cosas y cosas, y ahí es cuando tenemos que cortar esas maldiciones, porque es como el enemigo se está cobrando. Bueno, ahorita ya estás metido con el Señor o metida con el Señor, ahora te vamos a cobrar porque nos debes esto, nos debes el otro. Y por eso hay que tener cuidado, porque para el enemigo lo que nos dé y pensemos que es del Señor, él se lo va a cobrar, es como deuda con él. Bueno, por mi parte, pues ya es todo hasta el momento. Ok, aquí continuamos con nuestra lectura de este día en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29. Comenzamos en el versículo 16, 15, creo el tuyo. 15 en el mío. Entonces aquí comienza hablándonos de lo que es el versículo 15 al 18 acerca de una advertencia contra la idolatría. Aquí este pasaje nos advierte sobre un aspecto desconcertante de lo que es la conducta humana, porque recordemos que ellos tenían una experiencia en cuanto el tiempo que ellos vivieron en la tierra de Egipto.
ahora estaban para sentarse dentro de la tierra de Canaán. Entonces el pueblo de Israel estaba, se puede decir que el pueblo de Israel estaba frente a una fuente de lo que es lo detestable hacia el Eterno, que es la idolatría. Sabemos que el Eterno sabía que había gente que podía caer en esta tentación de experimentar con estas creencias, con estas filosofías, estilos de vida de esos pueblos. Debemos de estar conscientes de que uno como humano entendemos la diferencia entre lo que está correcto y lo incorrecto. Entonces, uno decide lo que uno va a hacer. Entonces, aquí nos están, no me recuerdo si así dice en el tuyo, pero aquí nos hablan acerca en el versículo 16, acerca de ídolos fabricados con materiales de madera, de piedra, algunos que son hechos con metales preciosos como la plata y oro, los cuales están ocultos, se puede decir, por sus dueños para que nadie se los robe. Eh, el cual pues vemos que al ellos ocultarlos es porque pues estos ídolos no se pueden defender a ellos mismos, porque si ellos los tienen ocultos para que alguien no los robe, eso quiere decir que pues no pueden hacer nada en contra de una persona que venga y se los quiera llevar. Vemos que dentro del ser humano hay algo que se conoce como la curiosidad, y es algo que va creciendo dentro de uno mismo. Comenzamos con un deseo como de aprender, de conocer, pero vemos que esto puede, por así decirlo, brotar una raíz en cuanto a lo que es las cosas que no son aceptables al Eterno, como la idolatría, las cuales uno comienza como, así como les digo, como con curiosidad de conocer, de saber, de involucrarte, y pues ya cuando te das cuenta ya estás produciendo pues no buenos frutos, estás haciendo como herejías, eh, algo que es dañino, algo que es amargo, algo que no te va a traer buenos resultados. En el versículo 18, como dice el 18, habla acerca de una paz que va a estar contigo, pero dice, aunque según el pensamiento de mi corazón vaya. Aquí está un poco confuso en mi traducción, pero dice que esto se puede traducir como es como un autoengaño, porque pensamos que esa paz va a estar conmigo para que yo pueda hacer lo que a mí me plazca sin temor, y pensar que las cosas malas solo le van a pasar a otras personas, pero a mí no.
Entonces vemos que dentro de ese precepto debemos de estar muy atentos a lo que uno puede entender, pero vemos que al uno fallar en lo que es el mandamiento, pues nos va a traer una maldición. No es como que no pasa nada. Entonces, ¿hasta cuál leíste? ¿Hasta el 20 qué? ¿9? 29, ¿O terminaste el...? terminé el capítulo. Ok. También se puede esto enfocar o interpretar como una advertencia para que la gente, perdón, para que la gente controle sus deseos antes de caer atrapados en las leyes, en las redes de una tentación. Porque una vez que uno cae dentro de esa curiosidad y le empieza a gustar lo prohibido, esa necesidad se intensifica constantemente. Asimismo, sucede con lo que es esto de la idolatría, la brujería, la hechicería, porque uno se va involucrando más y más y más hasta que, pues ya cuando uno se da cuenta, ya está Envuelto. envuelto en todo ello. Entonces vemos que del versículo 24 y 25 vamos a darnos cuenta que la gente se puede dar cuenta y pueden analizar el cambio que puede producirse dentro de la tierra, transformándose de un país que emana leche y miel en, en el cual el pueblo del Eterno se va a la cautividad y empiezan a haber invasiones, destrucción. Entonces es cuando la gente puede hacerse esas preguntas de por qué le sucedió eso a ese pueblo, porque sabemos que dentro del pueblo de Israel, cuando estuvo ¿En el holocausto? el rey Salomón Oh, como rey, no su hijo, cuando estuvo como rey, el Eterno dijo que iba a dividir al pueblo en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el cual el reino del norte fue llevado cautivo a Babilonia. No, ah, no. El que fue llevado cautivo a Babilonia fue Judá, me parece, no me recuerdo bien. Pero el chiste es de que el pueblo de Judá fue llevado a cautiverio por haber faltado al mandamiento de guardar el año sabático. Y la otra parte del pueblo fue llevado cautivo por esa idolatría. Entonces vemos que allí es cuando vemos que viene esta destrucción. Entonces vemos que se cumple esa palabra en la cual dice que vas a ir a servir a otros dioses, vas a ir a ver cosas que tú no habías aprendido antes, porque Dios no les había asignado estos dioses al pueblo de Israel. Entonces vemos que
¿Cómo dice tu Biblia en el versículo 28? Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. No, entonces es el 29 el tuyo. Am, 29. Ujú. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ahí está un poco también confusa porque dice que los pecados ocultos son para Dios. ¿Por qué los pecados ocultos son para Dios? Cuando sabemos que eso es como iniquidad, porque es algo que no ha sido declarado. Ajá. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Porque yo veo que aquí el pueblo de Israel podía protestar que no puede responsabilizarse por pecados que ellos desconocen. Entonces aquí Moshe les está como tranquilizando o dándoles o diciéndoles que los pecados ocultos son exclusivamente de competencia de Dios y Él no responsabiliza a nadie excepto a los pecadores mismos. Pero sin embargo todos están obligados a guardar lo que es su integridad misma como pueblo. Y asimismo como sobresaliendo sobre aquellos que transgreden deliberadamente o abiertamente los mandamientos. Muchas veces vemos que la gente peca por ignorancia acerca de lo que es la ley o la instrucción. Se podría traducir también de esa forma, que estos pecados son los que le competen solamente a Dios, esos pecados que se hacen por ignorancia. Yo aquí tengo varias versiones. Entonces, también puede entenderse que esto es para aquellas personas que se asimilaron a otros pueblos en el cual sus orígenes de, vamos a llamarlo así, del judaísmo se olvidan. Entonces, ellos entienden que estas personas son como los que están ocultos y Dios los conoce a ellos y son los que tiene que reunir con el resto de la nación y devueltos al sitio en el que estuvieron sus antepasados. O sea que hay muchas cosas que podemos interpretar acerca de este versículo, porque eh, es un poco confuso para entenderlo y poder discernir. No sé qué digan tus traducciones que tú tienes y si nos pueden aclarar un poco mejor, porque como te digo, para mí eso de los pecados ocultos es la iniquidad, pecados que nunca fueron revelados o mencionados. Ok, bueno. Aquí tenemos cuatro Biblias. En la primera Biblia, que es la Biblia de las Américas, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La nueva versión
La Nueva Biblia de las Américas dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La Biblia, la palabra de Dios para todos nos dice, hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer todos los mandamientos de esta ley. Y la Reina Valera dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas. Si nosotros vemos, tiene una raíz en hebreo, que aquí es lo que me llamó la atención, que se llama shatar. Hay niveles, hay niveles en los cuales en el hebreo se conoce para el estudio de la Biblia. Son, creo que son 5, no recuerdo bien, pero hay conocimientos en los cuales está profundizado. Yo en lo personal, la interpretación que yo le puedo encontrar o que yo veo es que estas cosas secretas, aunque tú las tengas secretas, el Señor las va a saber, las va a conocer. Es como entrar en el nivel de ciencia. En el nivel de ciencia, el Señor conoce todo, todo, hasta lo más escondido, lo más secreto que para nosotros como humanos es escondido, Él lo va a saber, Él lo sabe todo, absolutamente todo. Por eso yo hay muchas veces les digo a mis hijos, aunque ustedes escondan algo, hay alguien más poderoso que los ve. Ustedes pensarán que nadie los ve, pero hay alguien que los mira. Entonces, estas cosas secretas, dice aquí, le pertenecen al Señor, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Entonces, cuando tú te acercas al Señor, Él te empieza a revelar lo secreto que Él tiene. Este es lo que le llaman hoy en día el don de ciencia. Y esto es lo que a muchos le tienen desconfianza porque lo llaman como hechicería y brujería. Lo catalogan así, le tienen temor, le tienen pavor, siendo que lo que ejercía Yeshua en su ministerio era 100% don de ciencia. Se la pasaba toda la noche orando al Señor, el Señor le hablaba, le ministraba, le hacía saber cosas, dónde tenía que ir, quién iba a ser sus discípulos, el Señor se lo reveló. Y él al siguiente día, cuando amanece, empieza a caminar y se empiezan a revelar las cosas. ¿Quién es el que va a seguirlo? Esas cosas reveladas le pertenecieron a él. Y cuando el Señor le revelaba cosas de alguna persona, como la mujer samaritana en el pozo, cuando estaban allí y el Señor le revelaba que ella era, ciertamente no era casada, que 5 esposos había tenido, y Yeshua se lo revela, ella, ahí es cuando teme, sabe que lo que Yeshua era ella lo tomaba como un profeta, y para ella fue como, wow, maravillarse, porque ¿quién más sabe esto? Un desconocido me está diciendo mi forma de vivir, un desconocido me está diciendo qué está pasando. Y allí es cuando entra el Señor y esas cosas reveladas van a ser, cuando Él te da revelación de la palabra, eh, una vez me comentó, me dijo el Señor, ¿cómo es? Revelación, conocimiento sin revelación es vano. Entonces, necesitamos a fuerzas tener esa revelación, porque de nada sirve que yo tenga ese conocimiento, pero no tenga la revelación, y es lo que está pasando hoy en día. Muchos tienen el conocimiento de la palabra, pero no la tienen revelada. Y entonces cuando ellos dicen, es así y es así. No, pero el Señor dice, no, no es así. Hay algo que había dicho mi esposo en la parasha, creo que fue de ayer, que muchos toman la interpretación de la palabra como si fuera personal y no es así. No tiene que ser personal porque hasta el mismo Pedro nos lo hace saber en segunda de Pedro del 1 al 21 que dice, pero antes que nada deben de entender esto. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada,
porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Ruach HaKodesh, el control del Espíritu Santo. Entonces, todas esas cosas secretas van a ser del Eterno, pero si tú no te metes a la presencia del Señor a construir lo que Él quiere en tu vida, esa no te va a llegar revelación y tu vida no va a cambiar en nada. Hay que buscar esa revelación, hay que buscarla. ¿Cómo? Metiéndote con Él, a través del conocimiento, a través de la fe, a través de toda la palabra. Y cuando Él se empieza a revelar, tu vida empieza a cambiar, porque Él te dice, hiciste mal. Es como un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de remordimiento de que algo hiciste mal, algo no está bien. Yo tengo que buscar qué es lo que está pasando en mi vida. Así yo lo tomo este verso, como más arraigado al don de ciencia, porque ya todo lo que Él te empieza a impartir, tú vas a empezar a tener esa revelación de lo que tienes que guardar, la instrucción del Eterno. Dice, con el objetivo de que guardemos todas las palabras de esta ley. Porque cuando tú ya tienes esa revelación, vas a decir, no, hombre, yo no quiero que me vaya mal. ¿Por qué? Porque van a venir maldiciones, perdón. Y yo tengo que buscar la bendición del Eterno. Él es mi Padre. Y tiene que ser con ese amor infinito. ¿Qué dice el Shema? El Shema dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Y eso es lo que quiere el Señor, que lo amemos. Cuando tú ya amas a ese nivel, pase lo que pase, tú quieres estar con Él, sea como sea, tú quieres que Él te hable y que Él te revele cosas. Y por eso es que muchas personas le llega esa revelación por la intimidad que tienen con el Eterno. Y saben y reconocen muchas cosas que está pasando en su vida y en la vida de otras personas para levantarlas. Bueno, yo creo que hasta ahí yo termino. ¿Vas a decir algo más? Vamos a parar esta pantalla. Ya, ahí ya dejé de compartir. Bueno, espero que esté quedando claro. Hay otra cosa que por ahí decía mi esposo, que una maldición iba a llegar así, o sea, si tú haces mal, va a llegar una maldición, o de que te llega, te llega. En Proverbios 26, capítulo 26, verso 2 al 12, nos habla de algo muy importante. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca, escuchen, nunca vendrá sin causa. Entonces, cuando viene una maldición a tu vida, viene con una causa. Y muchos le llaman, no, pero esto tenía que suceder. Esto le puede pasar a cualquiera. No, es que eso le puede suceder a cualquiera. No, no, eso no es maldición. Te puede suceder también a ti. No, porque el Señor ya nos está aclarando, todo lo que hagas y emprendas va a prosperar. Todo lo que toques. Si al pueblo de Israel no se le acabaron las sandalias y el vestido durante esos 40 años en el transcurso del desierto, eso es bendición, no es maldición, es bendición, porque lo más lógico es que se les hubiera acabado, pero más sin embargo vieron algo sobrenatural. No se les desgastaron las sandalias, la ropa tampoco se les desgastó y estaba intacta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a ver una bendición sobrenatural en tu vida. Y no quiero decir que estoy a favor de las bendiciones de pare de sufrir y de todo eso, no. Vas a tener problemas, sí, en este mundo vamos a seguir teniendo problemas, pero el Señor va a hacer ayudarnos a sobrellevarlo de una manera en que prosperemos, no que retrocedamos. Bueno, ese es el punto de hoy. Vamos a hacer la oración y después vamos a parar. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu palabra, Padre, porque es rica, abundante y buena a nuestra alma. Señor, te pedimos en esta hora que seas tú bendiciendo a cada persona, que si hay alguna maldición en su vida, Señor, les ayudes a ver, que seas tú revelándote, Señor, en sus vidas, Padre, que los ayudes a mirar qué es lo que está sucediendo, Padre, por qué no progresan, ya sea en la salud, en las finanzas, en sus negocios, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando sobrenaturalmente y que ellos vean tu mano poderosa, Señor. Yo, Padre, creo firmemente que así lo harás, Padre, porque
Tú eres sabio, tú eres poderoso, tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Oh Padre, tú eres nuestro todo. Gracias te damos, Padre, por esta porción del día de hoy, que seas tú ayudándonos, Señor, y bendiciendo a cada alma en todo, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a ver esa maldición y desarraigarla por completo de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día, tarde o noche y shalom a todos. Bendiciones.